Dicen que mañana de niebla, tarde de paseo. Seguro que es lo que hoy nos va a ocurrir en esta localidad donde nos encontramos, provincia de Valladolid, Medina del Campo. Ahí es donde estamos, una ciudad de las ferias donde nosotros vamos a ir repasando algunos de los muchos monumentos que tienen en esta localidad. Estamos en la Plaza de la Hispanidad, una de las plazas más grandes y mejores de España. Así está concebida para albergar aquellas ferias que se celebraban desde siglos atrás. Aquí también podemos ver los tres poderes, el religioso, con la Colegiata de San Antolín, el municipal, el político con el ayuntamiento y el monárquico con lo que nos queda del Palacio Real donde muere Isabel la Católica. Aquí se celebraban esas ferias, queridos viajeros, cada uno tenía su puesto y estas calles son gremiales. Lo que nos quedan de entonces y después de la reforma son los soportales que todavía se conservan. Un lugar magnífico y donde les voy a destacar algo, simplemente un detalle de la Colegiata de San Antolín. Todos podemos ver que tiene un balcón, ese es el balcón llamado del Pópulo, y es que cuando había mercado la misa se decía desde ahí para que las personas que estaban en sus tenderetes no tuvieran que abandonar su puesto, recogerlo y volverlo a poner. Así que la misa era de cara a la plaza. Queridos viajeros, comenzamos desde aquí, esto es Tiempo de Viajar. Queridos viajeros, voy a enseñarles una de las joyas monumentales que vamos a encontrar en esta ciudad de Medina del Campo. Les estoy hablando de la Colegiata de San Antolín, que se encuentra en la Plaza de la Hispanidad, la Plaza Mayor para que todos nos entendamos. Así que no hay pérdida para poder encontrarla. Un lugar cargado de historia y, por supuesto, cargada de arte. Verán, aquí en el siglo XII existía una ermita de San Antolín, dedicada a él, y parece que nos suena que San Antolín, como patrón de Palencia, pues choca un poco en Medina del Campo, pues es que estas tierras se tuvieron que repoblar, vinieron gentes del norte, de toda la cornisa cantábrica, pero aquí llegó gente de Palencia y con ellos su devoción al patrón. Por eso es la advocación de San Antolín y por eso también es patrón de esta localidad, el patrón grande, porque luego tienen otro, que tiene una feria chica dedicada a San Antonio, que también le tienen mucha devoción. Bien, pues allí comienza todo esto con esa pequeña ermita del siglo XII, pero luego había necesidad de ampliar. La población iba creciendo, ya saben que ustedes que esto es lo habitual, y en la época de Fernando el Católico, estamos hablando del siglo XV, el rey consigue una bula para que esta iglesia sea una colegiata y ya se construye esta iglesia como nosotros la podemos ver, con esta planta salón y con un estilo que, si estamos hablando ya del siglo XV, es el final del gótico y vamos a entrar en el Renacimiento. Bien, la planta salón con 3 naves, pero todas a la misma altura, unas bóvedas magníficas, como pueden ver, con unos nervios que van a descargar en las columnas. Y una curiosidad, van a ver ustedes que toda esa bóveda está agujereada, incluso lo van a encontrar en las caídas, en pechinas, en ciertos lugares altos van a encontrar una serie de agujeros. Aquí el río, lo del agua pues no es que lleve mucho, pero Medina del Campo tiene una gran riqueza en aguas subterráneas.
Eso es lo que ya sabían entonces, y por eso esos agujeros, para que la colegiata respire, porque todo está hecho en ladrillo, la cimentación también, y para que no hubiera condensaciones y no hubiera humedades y luego problemas. Problemas que de hecho llegaron en el siglo XVIII porque les pareció muy poco estético, y ahí empezó el declive de este lugar, porque las humedades se hicieron las dueñas de la colegiata. Después, en la restauración, les han vuelto a abrir, y de ahí que vuelva a estar en perfectas condiciones. Nos vamos a ir hasta el altar, hasta el retablo del altar mayor, un retablo magnífico, es de escultura, diferentes escultores trabajaron en él, porque también es verdad que en algunos momentos faltaba el dinero en las arcas. Así que lo que sí que hicieron, y con muy buen criterio, es que los siguientes escultores que trabajaron en él siguieran la línea de los primeros. San Antolín va a estar en el centro, como patrón. Debajo de él, la Virgen de las Candelas. Encima de San Antolín vamos a encontrar una escena que es su martirio, y más arriba, como suele ser habitual, un calvario con dos grandes angelotes a ambos lados que parece que están desplegando un telón, parece que fuera un teatro. Es la vida de Cristo, pero no tiene cronología, así que igual que van a ver el nacimiento o la adoración de los reyes, van a encontrar ustedes la Sagrada Cena, la oración del huerto o el camino del Calvario. En definitiva, es su vida. Esta iglesia está llena de capillas laterales. Esas capillas también tienen su gran importancia. Hay una que es la del descendimiento, que es maravillosa, que a mí me encanta, porque ya saben ustedes que yo estoy enamorada de ese arte hispano-flamenco propio de la época de los Reyes Católicos, con esos colores vivos, esos azules, esa profundidad que ya tenían las escenas. Y ahí también van a ver ustedes una verdadera joya de tablas. No se pierdan el Cristo de la Paz, un crucificado que sacan y ellos procesionan en esa Semana Mayor, la Semana Santa, que aquí se celebra también de una forma impresionante, pero también el atado a la columna está en esta iglesia. Sepan que en el siglo XVIII pierde la categoría de colegiata para convertirse en la iglesia parroquial, pero no dejan de tener una verdadera joya, donde en el centro de la nave van a encontrar ustedes la clásica y buena sillería propia de una colegiata. A los pies de la colegiata tenemos la entrada a esta otra capilla o iglesia, porque la verdad es que las dimensiones son de otra iglesia junto a la colegiata, que es la de las Angustias. Verán, una de las cofradías penitenciales más importantes de Medina del Campo es la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, y ellos fueron los que convencieron al cabildo y al ayuntamiento para, en una calle que estaba entre la colegiata y el ayuntamiento, poder hacer este lugar. Y lo consiguieron, ya lo creo. Del siglo XVIII, estilo barroco, tenemos una sola nave, una bóveda de medio cañón, como pueden ver con los lunetos, y esta parte donde yo me encuentro ahora, del presbiterio, donde están los tres retablos importantes. Si nos fijamos, hay una curiosidad: el retablo del medio está dorado, el central, dorado completamente. Sin embargo, los dos laterales solamente está dorado el adorno que tiene, el resto está en el propio color de la madera. Preside la Virgen de las Angustias, que sale en procesión y además tiene el título de alcaldesa perpetua. A un lado también vamos a encontrar otra imagen que sale en Semana Santa, imagen de vestir, que es la Virgen de la Soledad. Y enfrente el gran Nazareno, obra de Francisco de Rincón, que fue maestro de Gregorio Fernández.
Imagen procesional también, por supuesto, que se puede ver por las calles de Medina. Al lado, este nazareno tiene una Virgen y un San Juan que han sido restaurados y les han sacado ese color con todo el dibujo que tienen los ropajes, el movimiento, pero que no procesionan en ningún momento, no se mueven de aquí. Pues como ven, este lugar, otra maravilla que forma parte de la Colegiata de San Antolí. Bienvenidos al Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica en Medina del Campo. En este palacio vivió, testó y murió el 26 de noviembre de 1504 Isabel la Católica, ilustre monarca que trazó el inicio de la historia moderna de España, con la unificación de los reinos, la conquista de Granada y el descubrimiento de América. Pues bienvenidos al Palacio Real Testamentario de Medina del Campo. Estamos en los restos del palacio en el que vivió la reina Isabel, en el que dictó el testamento y en el que falleció. Un palacio que existía antes de que vivieran aquí los reyes católicos, un palacio que ocupaba toda la manzana y del que ahora mismo tan solo nos queda un 15%. Y en ese trocito de palacio se ha creado el centro de interpretación, está dedicado al personaje histórico de la reina Isabel. Quizás una de las partes más importantes de este centro es esta sala, la sala donde tenemos la copia del testamento y el codicilio de la reina Isabel, uno de los documentos principales que dictó y que firmó aquí en este palacio la reina. Un documento que el original se encuentra en el archivo de Simancas y que además está completado por otro documento más, por el codicilio. Hay que tener en cuenta, el testamento lo dictó la reina Isabel el 12 de octubre del año 1504 y el codicilio solamente 3 días antes de fallecer, el 23 de noviembre del año 1504. Es bastante duro de leer las cosas como son, casi todo son cuestiones políticas, económicas, renovaciones de fueros, de privilegios a nobles, a ciudades, etc. Pero también nos encontramos con cosas curiosas. Quizás una de las más importantes, el tema de la sucesión del reino de Castilla. Aquí deja por escrito que si su hija Juana, por algún motivo, por el que fuera, no pudiera o no quisiera reinar, que lo hiciera en su lugar el hijo de esta, el futuro Carlos I o Carlos V, y que mientras el pequeño Carlos conseguía la mayoría de edad para poder gobernar, que hiciera la regencia no el padre, Felipe el Hermoso, sino su esposo, el rey Fernando. ¿De acuerdo? También deja recomendaciones para que sus hijas sigan siendo buenas cristianas, deja pagadas también 20.000 misas por su alma, una mujer muy previsora. Y además también hay que tener en cuenta que deja por escrito deberes para los monarcas sucesivos. Aquí deja por escrito que una vez que se acabe con la conquista de América, que se acababa de empezar, que se continuará con la de África. Y bien, también hay que tener en cuenta, quizás una de las partes más curiosas del testamento es la firma de la reina. La reina Isabel no va a firmar como hacemos nosotros hoy en día con su nombre, sino que va a firmar con su cargo, va a firmar como yo la reina. La firma además aquí la podemos ver en 2 documentos diferentes, tanto en la última página del testamento como en la última del codicilio. Y luego también todos estos documentos les tenemos de manera virtual en aquella pantalla que tenemos allí al fondo. Todos estos documentos aparecen locutados por una mujer que imita la voz de Isabel la Católica, que en castellano antiguo, esto es muy curioso, escuchar cómo sonaba el castellano que se hablaba hace 500 años, pues dicta el testamento y el codicilio, y la voz de un hombre nos lo va traduciendo al castellano actual, al castellano del siglo XXI. Bien, en el testamento deja bien claro que ella quiere ser enterrada en la Capilla Real de Granada. Deja bien claro que al día siguiente de su fallecimiento, falleciera en la ciudad en la que falleciera, se la llevara en hombros, en andas, hasta Granada. Así que falleció aquí el día 26 de noviembre, el día 27 salió el cortejo fúnebre de aquí de Medina del Campo con la reina a hombros y llegó a Granada el 18 de diciembre. En Granada ella quería ser enterrada en la Capilla Real, que en aquel momento se estaba construyendo. También esto lo tuvo en cuenta y en el testamento deja bien claro que si por algún motivo la Capilla Real todavía no estaba acabada, que la enterraran momentáneamente en el monasterio de San Francisco de la Alhambra y después que la trasladaran allí. Pero también que si por algún casual Fernando, su esposo, no quería enterrarse allí en Granada, en la Capilla Real, que a ella la trasladaran con su esposo, con el rey Fernando.
Digo que por cuanto la Iglesia Arzobispado de Santiago... La reina manifiesta que no se consientan intromisiones de los alcaldes en la jurisdicción arzobispal, revisándose las reclamaciones que hacen la Iglesia y el arzobispo de Santiago de Compostela. Otro sí por cuanto el obispo de Palencia ha pedido la dicha ciudad de Palencia. Alerta sobre el obispo de Palencia y los agravios que recibe por haber sido privado de la facultad de poner corregidores y del derecho del peso. Esta es una reproducción del cuadro de Eduardo Rosales, el original se conserva en el Museo Nacional del Prado. Esta es una reproducción del cuadro en el que se representa el momento en el que la reina Isabel está dictando al notario, a Gaspar de Gricio, el testamento. Hay que tener en cuenta que por el movimiento pictórico que había en aquella época, el historicismo, intentaban dar una visión muy global, muy completa de un hecho histórico y muchas veces llevaba a que los pintores cometieran errores históricos, como también va a ser ese el caso. Vamos a ir viendo poco a poco el cuadro y vamos a ir viendo qué errores y qué aciertos ha cometido aquí Eduardo Rosales. En primer lugar tenemos la imagen de la reina enferma, en la cama, dictando al notario Gaspar de Gricio el testamento. Hay que tener en cuenta que esto lo dictó en privado, delante solamente de una persona, delante es un notario personal de Gaspar de Gricio. El resto de personas probablemente estaban casi todas, pero no estaban en la habitación con la reina. Este grupo que tenemos aquí a los pies de la cama eran los testigos o testamentarios que tenían que firmar el testamento para que tuviera validez legal. Estaban en las dependencias del palacio, pero no podían entrar hasta que la reina hubiera acabado de dictar y de firmar el testamento. Entre ellos destaca, por ejemplo, este personaje que tenemos aquí, es el cardenal Cisneros. Es una de las personalidades políticas y religiosas más importantes de la época. Y luego también el matrimonio que aparece aquí a los pies de la cama, los marqueses de Moya, sobre todo ella, Beatriz de Bobadilla. Beatriz de Bobadilla era una de las amigas íntimas de la reina Isabel. Entró a su servicio desde pequeñita, cuando ella vivía en Arévalo. Y luego al otro lado de la habitación aparece la representación de la familia de la reina. Su esposo, el rey Fernando, aparece viejo, cansado, enfermo de gota. Parece que el que se va a morir es él en vez de ella, y hay que tener en cuenta que Fernando ha habido mucho tiempo que no ha estado muy bien visto en Castilla por el hecho de que a los pocos meses de haber fallecido la reina Isabel se volvió a casar, se casó con Germana de Foix, una noble francesa, para intentar tener un hijo y separar otra vez de nuevo los reinos de Castilla y Aragón. Lo hizo por un motivo muy concreto, y era porque Fernando no quería que sus posesiones en Aragón y en el Mediterráneo cayeran en manos de Felipe el Hermoso, el marido de Juana, que es el último de los personajes que tenemos aquí, que es otro de los errores además que cometió Eduardo Rosales, puesto que Juana no es que no estuviera en esta escena, es que ni siquiera estaba en Castilla. Ella vivía en Flandes con Felipe el Hermoso, con su marido, y no le dio tiempo a llegar hasta aquí ni para el dictado del testamento de su madre, ni cuando al día siguiente del fallecimiento de la reina Isabel el cortejo fúnebre salió de aquí del palacio, y el duque de Alba de aquella época la proclamó reina en su ausencia. Ya como curiosidad, Juana nunca llegó a Medina del Campo como reina. Ya la siguiente vez que vino a Castilla fue cuando se quedó encerrada, esos 46 años que estuvo encerrada en Tordesillas. Lo que se ha hecho en la última sala del palacio es la recreación de la habitación de la reina, que se ha sacado del cuadro que acabamos de ver ahora de Eduardo Rosales. Es una habitación, quizás lo que más llama la atención es la cama, una cama que la gente nos dice es muy corta, es un efecto óptico, es casi cuadrada, y además la tenemos nosotros colocada en diagonal, y con el dosel, las cortinas y la cantidad de almohadas que tenían en aquella época parece mucho más corta de lo que es en realidad. Hay que tener en cuenta que la cantidad de almohadas que tenían en aquella época es porque también en aquella época eran muy supersticiosos. Ellos pensaban que si dormían tumbados se podían morir, así lo que hacían es ponerse muchos cojines detrás, muchas almohadas detrás, y ya no estaban tumbados, ya estaban recostados, ya no les pasaba nada. Luego también tenemos un reclinatorio, pero también hay que tener en cuenta que Isabel, además de tener varios reclinatorios, tenía un gran privilegio, que era disponer de un altar portátil que tenía que concedérselo el Papa. Y luego también tenemos aquí el atril del notario de Gaspar de Gricio, y esas cajas pequeñitas que se han hecho en conmemoración a las arcas que se hicieron para guardar las diferentes copias del testamento y del codicilio. Fueron copias de seguridad, se hicieron 3 de ellas, y cada una de ellas fue a parar a un punto del reino. Una fue a parar a Granada, la otra fue a parar a Toledo, y la última al monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya como curiosidad, el brasero. En este palacio no van a ver ni una sola chimenea. Se calentaban de la manera tradicional castellana, a través de braseros. Con uno, evidentemente, en pleno mes de invierno, meses de invierno, no harían nada. Tendrían que tener varios de ellos. Y las paredes, como estamos viendo aquí, no estarían desnudas, sino que los reyes católicos tenían una importante colección de tapices, esas alfombras de pared que, además de decorar, aislaban de la humedad y guardaban el calorcito. Y además, como la corte de los reyes católicos era una corte itinerante, pues era mucho más fácil de transportar todo lo que tenían que llevarse.
los que queremos y llevamos la Semana Santa dentro de nosotros, entrar en el centro de San Vicente Ferrer de Medina del Campo nos transporta hasta la primavera de cada año. Qué ganas siempre hay de Semana Santa entre los que somos cofrades, qué ganas de volver a ver nuestras imágenes de devoción en la calle, qué ganas de acompañarlas. Pues en Medina del Campo podemos decir que es Semana Santa todo el año, sobre todo en este centro que yo les invito a que ustedes puedan visitar. Un centro donde van a conocer que evidentemente en 1411 en Medina estuvo predicando San Vicente Ferrer y que ese mismo año ya hubo procesiones. No unas procesiones como las que tenemos todos en mente y estamos acostumbrados a ver, sino era la gente de la calle, la gente que salía a la calle a rezar. Todo eso fue el inicio de las procesiones de Semana Santa en esta localidad, que es la que tiene las procesiones más antiguas. Así se dice y así está documentado, las procesiones de disciplina más antiguas. Bueno, pues queríamos venir aquí, queríamos ver y conocer. Queremos ver que es una Semana Santa viva, que aunque tiene sus cofradías antiguas y tradicionales, en el siglo XX también ha habido un aumento de cofradías como ha sido habitual en todas las localidades de España, y en el siglo XXI se sigue aquí aumentando y se siguen haciendo y siguen naciendo cofradías, que eso es lo más importante. Aquí tenemos un Cristo que le está abrazando la muerte, un Cristo que a la calle y para darle culto tiene su propio paño de pureza, pero que está hecho para este centro y que aquí le podemos ver porque es el que preside, y justo al lado de él hay otro Cristo que parece un hombre viejo, un hombre completamente abatido, con una extremada delgadez, que seguro que la Semana Santa del 2016 vamos a poder ver en la calle. Todo esto, queridos amigos, a través de una serie de salas donde con unos vídeos vamos a poder conocer cómo son las procesiones de Medina del Campo. Otro está dedicado eminentemente y entero a lo que es la Pasión, y el siguiente a San Vicente Ferrer en una sala dedicada a él. Pero también hay una sala muy dinámica donde los que no han tenido nunca la experiencia de ponerse un hábito pues pueden probar, o de haber cargado una cruz o de llevar unas andas. Es una oportunidad que tienen para todos los que se acerquen aquí y, por supuesto, pues ya saben, una sala con mucho éxito. El hábito que se expone es el de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo, donde aquí también podemos ver la cruz guía, los ciriales, pendoneta y guiones, donde también hay una campana que va a salir en procesión con un toque a difunto, como siempre, que pone el vello de punta, porque es así, la cruz, que es el símbolo, sin lugar a duda, y hasta una imagen de un resucitado realizada por el escultor Mariano Nieto. Pues, queridos amigos, aparte de ver, de conocer, de situarnos de cómo es toda esta celebración que hay aquí en Medina del Campo cada primavera, también hay una tienda donde ustedes pueden adquirir todo tipo de enseres que seguro que bueno, pues van a hacer las delicias de a quien se lo regalen, o tendrán un lugar muy especial dentro de su casa. Contarles que por la relación de San Vicente Ferrer con la ciudad de Valencia, que ya saben ustedes que era de allí, aquí hay una reproducción del Santo Cáliz que está en la Catedral de Valencia, el original. Ahora ya tenemos la nueva disputa si es el que ha aparecido en León, es San Isidoro, o como siempre se ha creído que el verdadero es el que está en Valencia.
A un costado de la Plaza Mayor de Medina del Campo vamos a encontrar un restaurante de toda la vida, un restaurante que se llamó Camangas y que aquí venía gente a comer el tostón asado desde todos los lugares. Era uno de los restaurantes más afamados de esta ciudad de Medina del Campo, pero después, pues ya saben ustedes, por cosas de la vida, el restaurante, la familia lo alquiló y las personas que lo regentaron pues no tuvieron mucha suerte en el negocio, de forma que de nuevo los hijos de aquellos señores que habían regentado el restaurante lo volvieron a coger y vuelve a tener la misma calidad que aquel Camangas, pero lo que sí que han hecho ha sido cambiarle el nombre. Ahora es el restaurante El Arte. Es un restaurante estupendo. Bueno, el local me encanta, tiene, ya ven qué comedor más acogedor, más agradable, donde nos encontramos. Hay otro comedor también para el menú del día, al lado de la barra, y tienen otro salón todavía más amplio. Además cuentan con una terraza, no solamente la terraza de la entrada, para poder tomar lo que nos pueda apetecer, sino una terraza bien guardada de vientos, donde se está estupendamente y que tiene capacidad para muchísimas personas, que incluso se están celebrando ahí cócteles de bodas. O sea que capacidad y la verdad que cómo lo adornan, cómo lo ponen, hace que el lugar sea excelente. Bien, este restaurante del Arte tiene su menú del día, muy económico, varios platos a elegir, como es habitual, de primero, de segundo, el postre, estamos hablando de 10 euros. O sea que económico sin duda, pero también tienen una buenísima carta. Nosotros les vamos a poner un ejemplo de lo que pueden tomar y decirles que cada temporada la carta cambia. Los productos que aquí se sirven en este restaurante son los que se encuentran en el mercado en cada época. Así, en otoño es normal y habitual que encontremos setas, pero ya no en el resto de temporadas. Yo les propongo un menú para que ustedes vayan haciéndose una idea. Una buena crema natural de calabaza, además con aceite de oliva de aquí de Medina del Campo, de la variedad arbequina, que está excelente. Después un boletus a la plancha con foie, también excelente. Y luego en cuestión de carnes también tienen mucha variedad. Nosotros les proponemos, por ejemplo, una buena chuleta de vaca, al punto que ustedes la quieran, como les apetezca, y está magnífica porque está bien macerada, así que es tierna, 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 un sabor excelente. Ese, por ejemplo, sería un menú que nosotros les proponemos, pero vean la amplia carta que tiene este restaurante y disfruten. Sí que me gustaría decirles que los fines de semana, si van a venir en sábado por la noche o domingo, que llamen y reserven mesa. Si no, es muy complicado, este restaurante está siempre lleno, así que procuren reservar, llamar a Antonio para que les haga una reserva unos días antes y verán lo que es el placer de que les atiendan estupendamente y sobre todo de comer como Dios manda. Queridos viajeros, no me quería perder la iglesia de Santiago para volver a recrearme en ella, volver a ver todos los retablos de imaginería que me ofrece y pinturas magníficas. Cada vez que vengo a Medina del Campo me gusta venir porque siempre encuentro algo nuevo y por eso se la quiero enseñar. Les quiero invitar a que ustedes cuando vengan a Medina no se pierdan esta joya de iglesia, que además cuando se celebró las Edades del Hombre, que se celebraron en las dos Medinas, en la provincia de Valladolid, Medina del Campo y Medina del Río Seco, esta era la sede en Medina del Campo, así que ya tenemos
un valor, está claro, cuando Edades del Hombre considera que se tiene que celebrar en este lugar. Estamos hablando de una iglesia del siglo XVI, que todo comienza con una anterior que hubo en el siglo XII. Pero aquí, en el XVI, se hace esta iglesia y un convento, que desaparece el convento después de la expulsión de los jesuitas por parte de Carlos III. La iglesia existe y aquí la tenemos, y no es la primera vez que vemos una iglesia de la Compañía de Jesús, así que las plantas siempre les digo que son prácticamente iguales. Va a ser de una sola nave, vamos a tener capillas laterales comunicadas entre sí a través de otras naves que se van formando diferentes, hasta que se llega a la parte del crucero, donde ahí se corta siempre. Bueno, pues este lugar es tan cargado de arte, tan importante para que ustedes vean, que vamos a comenzar por el retablo del altar mayor, que es una verdadera joya. Ahí vamos a ver que son unos relieves impresionantes representando la vida de la Virgen. Los jesuitas tienen como patrona siempre a la Inmaculada Concepción, así que la Virgen, donde estén ellos, va a estar siempre presente. Por eso son escenas de la vida de ella y ya del nacimiento del niño Jesús. Pero el retablo lo presiden San Pedro y San Pablo. Termina en la parte más alta con un calvario y con los profetas, las esculturas más grandes que tenemos. A ambos lados de este retablo del altar mayor vamos a encontrar dos retablos relicarios, también muy buenos, donde vamos a encontrar como figuras centrales en ambos retablos. Son unas figuras ya mucho más fuertes. En una de ellas es un atado a la columna y en la otra es una virgen, pues una mujer que parece muy romana, pero también excepcionales. En otro lado vamos a encontrar el retablo de mi sueño. A mí me encanta, ya lo saben ustedes, la pintura hispano-flamenca del Renacimiento, y ahí vamos a poder ver en esas tablas, con toda dulzura y delicadeza, también la vida de la Virgen. Pero aparte de tener pinturas, también vamos a encontrar escultura. Es una filigrana para que ustedes se puedan recrear en él, porque eso es lo que vamos a hacer. Seguimos viendo más retablos, buenos todos, de pintura importante, y en una de las capillas les quiero enseñar una virgen que es muy raro verla así. Es una virgen alta, una virgen del siglo XIV, la Virgen de la O, y es una virgen embarazada, en avanzado estado de gestación, que no es habitual encontrarla representada así, de esa manera. Tiene una dulzura en la cara que me parece maravillosa. Y otra imagen que me encanta es el Cristo de la Agonía, que está aquí, es un Cristo vivo, tiene muchísima devoción en Medina del Campo, y la verdad es que es otra maravilla, que también procesiona. Todo lo que tenemos en las iglesias en Medina, pues va procesionando en los días de Semana Santa. Vamos a encontrar la borriquilla, suscripción popular de los niños de Medina. Cuando venían a la catequesis con sus propinas, iban dando sus donativos, y así se consiguió comprar esa imagen que viene de la factura que ya hemos visto nosotros en Girona, en la localidad de Olot. Queridos amigos, nos trasladamos a la zona de La Mota, que es la que da el nombre a este castillo de Medina del Campo, el Castillo de La Mota. ¿Por qué?
Pues porque la Mota es un alto en esa Castilla tan llana que tenemos en esta zona. Bueno, pues aquí vamos a hablar de la historia de Medina del Campo. Tenemos un centro de recepción de visitantes para que ustedes puedan recoger documentación, hay un pequeño bar, aseos, todo lo necesario para poder hacerles a ustedes la estancia estupenda en Medina. Pero debajo es por donde tenemos que empezar, debajo de ese centro de visitantes. Una escalera de acceso donde vamos a llegar a ver cómo se vivía aquí, porque está datado en la época del Hierro, la Edad del Hierro. Les estoy hablando de hace 2800-2500 años antes de Cristo. Por eso, queridos viajeros, vamos a ver algo muy curioso, y es que se ha encontrado dentro de las excavaciones cómo eran las viviendas de aquella época. Vamos a salir fuera y vamos a encontrar que esa zona medieval estaba amurallada. Era una muralla que rodeaba todo este cerro y, de hecho, dos paredes de la muralla ya forman parte de este castillo donde nos encontramos. Se ven los restos perfectamente de una iglesia. La parte interna del castillo es de la época de Juan II, padre de Isabel la Católica, y de Enrique IV, el hermano de Isabel la Católica. Sin embargo, toda esta muralla que ya vemos alrededor del castillo es de la época de los Reyes Católicos. Este castillo ha servido como ejemplo de otros muchos que se han construido, por ejemplo, en Francia. La seguridad que aportaba este castillo era inmensa. Era el castillo del rey, pero aquí no vivían. Era mucho más cómodo para ellos vivir en el Palacio Real, que hemos visto como palacio testamentario. Esto era un castillo militar para la defensa. Y de hecho, desde que se hizo esta parte de los Reyes Católicos, nunca más pudieron con este castillo de la Mota de Medina. En el siglo XVII queda completamente vacío hasta el siglo XX. Ahí se declara monumento nacional y se empieza a restaurar. Y algo que me resulta muy curioso y que seguro que si no se lo explican nadie se va a dar cuenta, son los jardines exteriores. Todos terminan, son unos jardines bajitos que permiten ver el castillo muy bien, y todos terminan con una bola que sería la bola que podía disparar un cañón de la época, porque este castillo se fue adaptando lógicamente a las épocas y aquellas armas que iban evolucionando. Bueno, pues si se fijan, cada línea de adoquín va a dar a una de las torres justo donde está la saetera por donde salía el cañón. Es el recorrido que hacía aquella bola que disparaba el cañón. Así que si no se habían fijado nunca o no han tenido la oportunidad de que nadie se lo cuente, cuando vuelvan a Medina del Campo, de verdad cojan un guía y que se lo explique muy bien. De todas las formas, con estas pinceladas ya se hacen ustedes una idea. Tenemos la suerte de que ahora en Medina del Campo se puede visitar el monasterio de las Carmelitas, la segunda fundación de Santa Teresa, así que podemos entrar y en una visita guiada nos van a enseñar la iglesia, una iglesia austera, como es propia y sobre todo sencilla, pero con obras de arte, como corresponde que tienen estas monjas, ya saben, pues por los regalos que reciben o bien por las dotes de algunas de ellas al entrar. Esta fundación Santa Teresa compra unas casas que, bueno, le cuestan muy baratas, pero que están en un estado absolutamente lamentable.
Tanto es así que venían con unos reposteros para poder poner al Santísimo y no tenía casi pared ni dónde ponerlo. Asustados estaban, les dijeron que el mejor lugar era un patio de entrada y hay que ver la cantidad de tierra que ella dice que tuvieron que sacar. Pero sí que vamos a ver, esto era una huerta y estas casas están aquí, aquí tenemos el corredor y es el mismo lugar que pisó Santa Teresa. En este momento estamos pisando clausura, pero nos permiten verlo para poder conocer esas casas, cómo era la celda, que aquí son distintas, las hemos visto en Ávila con esas almohadas que eran troncos de madera, aquí no, aquí los jergones son de paja, no había absolutamente nada, ni una silla, nada, la austeridad por excelencia. Y luego la celda de Santa Teresa, que en el primer centenario de su muerte ya era santa, entonces lo que hicieron fue pues decorar ese lugar de una forma muy especial porque para ellos era su fundadora y era, pues como pueden entender, lo más importante. Hay una parte dentro de este convento, de este monasterio, que es un museo y que nos va a mostrar algunas de las obras de arte que ellas tienen en pintura, en escultura, de lo mejor que podamos imaginar. Y también hay reliquias. Por ejemplo, la manga de un hábito, la manga de una camisa, encontramos algo que me ha llamado mucho la atención, un trozo de carne de ella, de la santa, firmas de ella, un hueso de San Juan de la Cruz, y vamos a llegar también a un lugar que es un locutorio, y ese locutorio es donde se conocieron Teresa y San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz a los 7 años viene aquí a Medina del Campo, ya saben ustedes que era de Fontiveros, en Ávila, y vive al final de la calle, de una familia muy pobre. Él se quería meter Cartujo, pero al final la vida se cruza con Santa Teresa y acaba en el Carmelo. Así que, queridos viajeros, si tienen la oportunidad, yo no sé hasta cuándo se va a permitir la visita por dentro del monasterio, el que puedan pisar clausura, el que puedan pisar por los mismos corredores y lugares que pisó la santa y ver esas primeras casas primitivas que luego el monasterio, pues lógicamente se ha ido ampliando y se ha hecho enorme. Está completo, 21 monjas están viviendo aquí en Medina del Campo en esta segunda fundación. Pues anímense y acérquense a Medina y este lugar imprescindible. No podíamos faltar a una cita tan importante como es la visita al Museo de las Ferias. Se inaugura en el año 2000 y se ubica en lo que fue la antigua iglesia de San Martín. Aquí lo que vamos a hacer es conocer esa relación tan importante que durante los siglos XV y XVI Medina del Campo tuvo con las ferias, con esos mercados, con ese comercio tan importante que tenía y era la época de mayor esplendor de esta localidad. Así que el arte estaba muy presente en esas ferias y aquí tenemos una sala dedicada a ello. Desde luego tenemos una escultura orante del obispo Barrientos, nacido aquí en Medina del Campo y que hizo mucho por esta localidad, y ese alabastro no podía faltar, un tapiz del siglo XVI o una maravillosa piedad de Juan de Juni. De todas las formas, claro, aquí a esas ferias, a esos mercados, venían gentes de todos los lugares, pero venía mucha gente de la zona de Bruselas, así que la pintura de esa zona también está representada. Medina del Campo, al tener esas ferias, estaba muy desarrollada. No solamente era la agricultura, la actividad comercial, aquí había de todo. Se trabajaba el cuero, el textil, el gran mercado de la lana, por supuesto, los libros, la encuadernación,
Bueno, era una ciudad muy viva y más avanzada. La banca, que estaba formada por una persona que se sentaba en un banco y tenía una mesa delante. Eso es lo que se definió como la banca. Prestaban un dinero a un interés que en un tiempo determinado les tenían que devolver. Si había abuso por parte de la banca, la persona se podía dirigir a lo que actualmente podríamos llamar un policía municipal, y lo primero que hacía era romper el banco donde estaba sentado el prestamista en dos. Eso es la bancarrota, de ahí viene esa palabra. Pueden interactuar o pueden, a través de vídeos y paneles muy fáciles de leer, muy sencillos, muy sintéticos, poder tener una idea clara de lo que aquí pasó en los siglos XV y XVI. Queridos viajeros, ha sido un placer estar una semana más con todos ustedes, y hoy desde esta localidad tan bonita como es Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. Yo les invito a que se acerquen, a que vengan hasta aquí, a que visiten todo lo que les hemos enseñado y mucho más que queda. Que acudan a la oficina de turismo y ahí recojan información y que hagan visitas guiadas. Por supuesto que coman en el restaurante que les hemos recomendado. Y la próxima semana ya saben que de nuevo estaremos con todos ustedes. Que nosotros encantados de seguir enseñándoles lugares para poder viajar y a estar unos días de vacaciones. Gracias, viajeros. Nos vemos la próxima semana. Que tengan felices viajes.